En esta noche traje un secreto para compartir con ustedes. Quiero que ese secreto sea una gran bendición para todos nosotros. ¿Se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? ¿Cómo? La obediencia cambia las circunstancias. Están pasando por alguna circunstancia, estamos viviendo alguna experiencia, estamos viviendo algún problema, estamos pasando por una crisis familiar, una crisis de matrimonio, una crisis de hogar, de hijos, una crisis, cualquiera sea tu crisis. La obediencia es la que cambia la circunstancia. Cuando aprendemos y entendemos lo que Dios nos enseña en la Biblia, ahí vamos aprendiendo lo que es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios pretende de cada ser humano? Y es así cuando empezamos a mantener y a tener esa relación genuina, fluida con Dios, y es donde vamos aprendiendo a hacer la voluntad de Dios, y ahí es donde Dios actúa de una manera tan particular y milagrosa que muchas circunstancias cambian. Amén. Lo hemos visto, lo hemos vivido, lo seguimos viviendo y Dios seguirá actuando y seguirá haciendo los milagros y manifestando su poder con todo. ¿Por qué? Porque la obediencia cambia la circunstancia. El secreto que quiero darles hoy es que la bendición de Dios está en la obediencia. Volvemos otra vez a la obediencia. Sí, y usted me dirá, ¿por qué? Bueno, porque si hay algo que nos cuesta en la vida, es aprender a obedecer. Y hay algo que tenemos que entender y aprender, es que, miren, todos fuimos creados para decidir de una manera u otra, porque cada uno tiene la voluntad de hacer lo que se le da la gana. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? Es verdad. Y hay un momento de nuestra vida que nos damos cuenta que el hacer nuestra voluntad no nos ha ido bien. No nos ha ido bien. Y detrás de todas esas circunstancias y problemas hemos encontrado al Señor Jesús. Lo hemos aceptado en nuestra vida, hemos recibido, le dimos lugar en nuestro corazón y hemos creído el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando hemos recibido ese perdón de Jesús de la cruz, Él entró en nuestras vidas y por la fe empezamos a vivir una vida distinta, una vida nueva. Porque el que está en Cristo, dígalo más fuerte, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Dios hace las cosas nuevas cuando entendemos y aceptamos el regalo maravilloso de Dios que fue su Hijo Jesucristo. Amén. El tema es no solo haberlo aceptado, porque alguien pensará, ¿habrá que cambiarse de religión? ¿Y ustedes qué piensan? Nadie piensa. Bueno, voy a pensar yo. Dios nunca vino a fundar una religión. Dios jamás ha creado esta religión y ha dicho, hagan esta religión o sigan esta otra religión. Las religiones han sido obra de los hombres. Lo que Dios nos enseña en la palabra de Dios es que lo que Dios quiere tener con nosotros no es religión, es relación. Relacionarse con nosotros. Y aprender lo que Dios enseña en la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo la Biblia, la palabra de Dios, y al haber permitido que Jesús sea nuestro Señor, nuestro Salvador,
las cosas empiezan a cambiar. Porque el que está en Cristo es una nueva persona y las cosas viejas pasaron. Dios empieza a hacer las cosas nuevas. ¿Quiere usted creerlo? Créalo. ¿No quiere creerlo? Es su problema. Pero las evidencias las tengo. Los testimonios los tengo. Las demostraciones las veo. Prefiero creerle. Amén. Así que qué bueno es cuando nosotros empezamos a dar vuelta a nuestro rostro y volvernos a Dios. Cuando empezamos a caminar con Dios, hay algo que tenemos que aprender, que es a obedecer. ¿Y qué es lo que voy a obedecer? ¿Lo que dice el pastor de acá? ¿Lo que dice el pastor de allá? ¿O tal de allá? ¿O tal de acá? Vamos a aprender a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Obedecerle a Dios. Amén. Donde se enseñe la palabra de Dios, se va a enseñar a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia a la palabra de Dios trae la bendición. Es el gran secreto. Cuando aprendemos a obedecerle a Dios, entonces usted va a empezar a vivir y experimentar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y van a suceder cosas. Y usted dice, pastor, ¿y qué va a suceder? Y van a cambiar muchas cosas. Aquello que antes era un gran drama en la casa, se transformó ahora en un hogar de paz, de bendición. Aquello que parecía imposible, resultó ser posible para Dios. Aquel que trajo tanta tristeza al hogar, Dios lo hará volver a la casa. Y cuántas cosas más como esta empezarán a suceder. Por eso, el secreto de la bendición está en la obediencia. Amén. ¿Lo repetimos juntos? El secreto de la bendición. De nuevo, el secreto. Otra vez, el secreto está en la obediencia. Usted sabe que esto de repetir y repetir y repetir son los métodos que usan los maestros en la escuela. ¿Se acuerda cuando iba a la primaria usted? ¡Repitan de nuevo! Estaba la maestra ahí, ¿viste? Esa que chillaba fuerte, ¿no? Y que había que seguirla y había que escucharla. Y bueno, la maestra te decía, bueno, repita otra vez y repita otra vez. Y después cuando se te grabó, no se te iba más. Pasaron los años y ese método hizo que yo aprendiera un montón de cosas, ¿verdad? No vamos a gritar, no vamos a patalear nada, solamente vamos a aplicar el método. El secreto de la bendición está en la obediencia. Otra vez, el secreto de la bendición está en la obediencia. ¿Amén? ¿Le creemos a Dios? Dele la gloria entonces al Señor. Gracias, Señor. Hablamos de cómo la obediencia cambia las circunstancias. Y cómo fue que un gran general sirio que tenía lepra estaba desesperado y alguien le enseñó que mire, en Jerusalén está el profeta y él puede orar por usted y puede hacer el milagro de sanarlo de la lepra. En esa época la lepra era muy popular, muy popular. ¿Por qué? La lepra viene gran parte por la falta de higiene y un mínimo por contagio. Pero la gran cantidad de lepra es por la falta de higiene. Como han ido evolucionando las sociedades, hoy tenemos mucho más comodidades y más métodos de higiene, limpieza, todo, cosa que la gente de antes, de la sociedad de antes, no la tenía. Y era muy frecuente que la gente se enfermara de lepra. Y eso era una enfermedad incurable que iba carcomiendo, hasta que los terminaba matando. Y alguien que tenía lepra, como era muy contagiosa, ¿qué hacían en esa época? Lo echaban afuera, lo apartaban, no podía vivir en la ciudad. Entonces tenía que irse a vivir lejos, donde viven los leprosos. Ya sea, no sé si habrá visto alguna vez una película donde estaban los leprosos metidos viviendo en cuevas, lejos, ahí estaban. Y los familiares venían, les acercaban comida y así era la vida del pobre leproso hasta que moría.
Naamán, que era un general del ejército sirio, tenía esa lepra, y le dijeron, si vas a verlo al profeta, el profeta orará por ti y sanarás. Y cuando Naamán, después de tanto que ¿cómo se diría? Lo persuadieron. Iba a decir, lo hincharon, ¿viste? Bueno, queda mal, no digamos. Lo persuadieron y fue a verlo al profeta. Cuando fue a verlo al profeta, antes que llegue a la casa del profeta, el profeta manda a su siervo y le dice, decile a Naamán que vaya y se zambulla 7 veces en el Jordán, en el río Jordán. Y que aquel general del ejército, sabiendo que era un gran personaje, él, y que tenía tantos honores y cosas por el estilo, él dijo, yo pensé que el profeta me estará recibiendo en la puerta de su casa, que saldrá y me recibirá y pondrá la mano sobre mí y orará y hará esto y hará aquello. No, lo mandó que se vaya a lavar en el Jordán antes que llegue a la casa. Y eso medio lo ofendió, porque encima ir al Jordán, he visto algunos videos, el Jordán es como de agua turbia, pero turbia, turbia. No es agua clarita, linda, cristalina. No, 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 no. Y cuando dice al Jordán, tenemos en Siria mejores ríos que el Jordán, me van a meter el Jordán. Y enojado pega la vuelta y se quiere ir. Entonces los que fueron con él, los sirvientes, le dicen, padre, si el profeta te hubiera dicho algo más difícil que haga, ¿no lo habrías hecho? Y entonces esto que es tan sencillo, ir y meterse en el Jordán 7 veces como él te lo ha dicho, ¿por qué no lo haces? Al último lo convencieron y se metió las 7 veces y salió limpio. Cuando se metió la primera vez, se miró, seguía con la lepra. Su carne se iba desgajando, su piel, el olor, todo horrible. La segunda vez se metió, seguía igual. Tercera vez, hubiera dicho ya estoy cansado. No, llegó la sexta, no pasa nada. ¿Cuántas dijo? 7. Bueno, la última, se tira la última vez y se zambulle la 7ª vez. Y cuando sale, se mira y su piel era como la de un bebé. No lo podía creer. No lo podía creer. Pero Naamán, si el profeta te dijo, zambúllete 7 veces en el Jordán, ¿por qué discutirlo? ¿Por qué no aceptarlo? Detrás de esa obediencia estaba el cambio de tu vida. Y así pasó. Y aquel general se curó. Porque la obediencia cambia la circunstancia. Pero también el secreto de la bendición es la obediencia. El secreto de la bendición es la obediencia. ¿Entendió esto? Vamos a verlo. Abra su Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Capítulo 22. Los otros personajes que vimos en el domingo pasado fueron Abraham, fueron Marta, la hermana de Lázaro. Y de Abraham hablamos de cómo Dios, para cumplir con su promesa que le había dado, tuvo que convencerlo de una manera más firme, ¿no? Hasta que Abraham le creyó y tuvo el hijo de la promesa. Abraham no podía tener hijo y estaba ahí. Mejor dicho, Sara, la esposa, la que no podía tener hijo. Él sí, pero Dios le había dicho, de esa mujer le iba a dar el hijo que iba a ser el hijo de la bendición para él y por generaciones. Pero pasó el tiempo y no lo tenía. Y pasaba el tiempo y no lo tenía el hijo. Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela y llevaré a una tierra distinta y te bendeciré. Y tu descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? Como los granos de arena del mar. ¿Los puedes contar? Así será tu descendencia. Y él no tenía hijo. Y no tenía hijo. Hasta que Sara ya rendida, dice, no
funciona el plan de Dios. Entonces, ¿qué hace? Le entrega a la sirvienta para que tenga un hijo con ella y ese lo adopta como su propio hijo. Y ese no era el plan de Dios. Eso no era lo que Dios quería. Pero Sara y Abraham tenían que creerle a Dios que Él les iba a dar el hijo. Pero Sara tenía razón, ya había pasado la menopausia. Y después de la menopausia, ¿qué hijo podía tener? De ninguna manera. Y ella estaba ahí, como diciendo, siendo vieja voy a tener hijos. Tenía ya 90 años. Y Abraham tenía 100. Y no le creyeron esto último que Dios le había dicho. Y de repente un día, la Sarita fue a la farmacia y compró el Evatez. Y se pegó un chasco la pobre, que le dio positivo y salió gritando a los 4 vientos. Imagínense la fiesta que tiene que haber sido. Tal es así que después que queda embarazada, nace el hijo y tiene que amamantarlo con estos pechos. Sí, Dios le devolvió la capacidad de amamantar y empezó a amamantar a aquel niño Isaac. ¡Qué increíble! ¿Quién la viera a Sara dando de mamar? Ella misma pensaba así. Es que para Dios no hay nada imposible. Cuando el ángel le apareció a la Virgen María, le dijo que iba a tener un bebé, pero si todavía no me he casado, no he tenido relación con ningún varón ni con ningún hombre. Tranquila, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el santo niño que va a ser será el Hijo de Dios. Y así sucedió. Y le creyó a Dios y así fue la historia. De ahí nació el Señor Jesús. Y el tema es creer o reventar. Porque si yo le viera cruzar a la viejita Sara por acá, adiós doña Sara, ¿cómo va la promesa? Aquí andamos con el bastón, la pobre vieja. Y a los 9 meses viéndola chocha, contenta, amacando su bebé. ¿Usted creería eso? No, esta vieja me está jodiendo, diría. No. Y era lo que Dios hizo. El gran milagro que Dios hizo. Ahí aprendió a creerle a Dios. Pero el tema es ahora que la obediencia es la que trae la bendición. Leamos juntos el capítulo 22 del libro de Génesis. ¿Está, chicos? Dice así. Aconteció después de estas cosas que probó, lo puso a prueba Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, Señor. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Probablemente ya Isaac tenía 25 años. No era un nenito, ya era grandecito. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día de andar, andando. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperen aquí ustedes con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre
Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos subiendo al monte. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le dijo: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, seguían. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña. Y escuche, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham tenía 100 años de edad. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal, en una zarza, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y le dijo: escuche, por mí mismo he jurado, está hablando Dios aquí, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Hasta ahí no vamos a parar con la historia. ¿Qué le pareció? ¿La había leído antes? Qué bárbaro, ¿no? Que Dios te diga eso. Bueno, después de tanto orar y clamarle a Dios que te dé un hijo, y te dé un hijo, y te dé un hijo. Y cuando ya parecía que no era posible, Abraham tenía 100 años, la Sara tenía 90, la viejita pobre, ¿qué podía hacer? Ya está, chao, se terminó. Cerró la fábrica, no fabricó nada. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? Trabajando, cultivando en la mente y en el corazón de Abraham la fe. Y si hay algo que a veces nos cuesta a nosotros es creer. Es creer. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Por quién va a votar en las próximas elecciones? ¿Y? ¿Por quién va a votar en las próximas elecciones? Ya no creo en nadie. ¿Les pasa a ustedes o me pasa a mí solo? Ya no creo en nadie. ¿En quién voy a creer? Pucha, si tuviera el Chavo, lo votaría el Chavo, mire. Pero no pasa nada.
Ese es un problema que nosotros tenemos los seres humanos, creer. Y Dios tuvo que trabajar en la mente y en el corazón de Abraham para que aprendan a creerle a Él. Y tuvo que hacer todo esto para que ellos creyeran. Aprendió a creerle. Después de cometer tantos errores, creyó a Abraham. Y dice la Biblia, le fue contado por justicia. Y Dios le dio lo que él quería tanto, tener el hijo. Sara tuvo el hijo. Pasaron los años, vivieron contentos, felices. Y un día dice Dios, voy a probar a Abraham. Voy a probarlo a Abraham. Abraham, quiero que vayas al monte Moría, a donde yo te voy a decir. Allá, un monte que yo tengo, allá lejos. Que vayas al monte Moría y que me ofrezcas a tu hijo en un sacrificio. Abraham agachó la cabeza. Sí, Señor. Se levantó muy temprano, preparó la leña, lo despertó al hijo, llamó a los sirvientes, preparen los burritos, cargaron la leña, llevó el cuchillo, el fuego. Y el pobre hijo, ¿a dónde vamos, papá? Vamos a ofrecer un sacrificio. Ah, sí, sí. Él ya lo vio al padre que muchas veces hacía esos altares de adoración a Dios y entonces pensó, un altar más que va a hacer. Vamos, 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 vamos. Y salieron. Caminaron 3 días hasta que llegaron de lejos, ya veía el monte donde Dios le había dicho. Un lugar que yo te diré. Y ahí fueron al lugar donde Abraham preparó el altar. Cuando llegó al lugar, le dijo a los sirvientes, quédense ustedes aquí, a cuidar con el burrito y todo. Y ellos cargaron la leña, el fuego, y se fueron a la cumbre del montecito. Y ahí preparó un altar Abraham. Isaac miraba, miraba, miraba. Papá dice, acá tenemos la leña, también tenemos el cuchillo, la leña, el fuego. ¿Y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Tranquilo, hijo, Dios lo proveerá. El padre sabía, pero no le decía nada al hijo. Dios lo proveerá, hijo. Dios lo proveerá. Cuando terminaron preparar el altar, puso la leña, puso todo listo. Isaac, ven aquí, agáchate, se agacha y lo empieza a atar. Y aquel viejo de 100 años alzando a un muchacho de 25 años y lo puso arriba de la leña. Isaac, yo me imagino, abría los ojos como el 2 de oro, ¿no? ¿Qué le va a pasar? No dice nada. No dice nada Isaac. Lo que el padre hacía, él aceptaba. Y cuando Abraham, decidido a matar a su hijo, de repente la voz del cielo se escucha, ¡Abraham! ¡Abraham! No le hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes y que crees y has obedecido lo que yo te dije. Y Abraham se da vuelta y allá había una zarza, un arbolito de esos que crecen en las montañas, y un carnero que tenía trabado sus cuernos ahí en la zarza. Sacó a Isaac, fue, buscó el carnero, lo puso en el lugar de Isaac y sacrificó al carnero en vez de su hijo. Y Dios dice, juro por mí mismo, Dios le habló. Estas palabras nunca más se repitieron en la Biblia ni en la historia. Y dice así, juro por mí mismo que cuanto has hecho esto de lo que te pedí y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, en verdad te voy a bendecir y te voy a multiplicar tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuál era la descendencia? El pueblo de Israel, la nación de Israel. Y hasta el día de hoy no han podido vencer a la nación de Israel.
Al contrario, Israel se mantiene firme. Y sus enemigos cayeron como a sus pies. ¿Quién eran los enemigos Egipto era uno de ellos. ¿Ustedes se acuerdan de la guerra de los 6 días? ¿Ustedes se acuerdan de la guerra del 67? Israel tomó en los 6 días todo un montón de tierra, parte de Siria y todo lo que era el desierto del Sinaí, que era de Egipto. Y después llegaron a la paz con Egipto, pero con Siria nunca llegaron a un acuerdo de paz. Y a Siria así le ha ido. Hoy está hecha una miseria Siria, destruida porque entre ellos mismos se han matado. Y si usted lee la historia, va a ver que un montón de veces los enemigos de Dios se terminaron matando entre ellos. Dios cumplió palabra por palabra lo que le dijo a Abraham. ¿Y qué sucedió, hermano querido? Sucede que aquí hay cosas que tenemos que aprender, usted y yo. Lo primero que tenemos que aprender, que la obediencia va a traer nuestra bendición, ¿verdad? Dios lo llama a que traiga una ofrenda para Dios, un holocausto. Dice el capítulo 21, en el último texto, no lo tienes ahí. A ver, 21, verso 34. El último versículo del 21. Dice así: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ahí estaba viviendo Abraham, en la tierra de los filisteos. Dios le dio el hijo prometido, Dios le dio la bendición que él quería, estaba pasando los años, ya tenía 25 años Isaac, todo muy bien, pero ¿dónde se quedó viviendo? En tierra de los filisteos. Los filisteos eran enemigos de los israelitas, continuamente enemigos. Y ahí estaba viviendo, se acomodó viviendo entre los filisteos. Pasaron muchos años. Un día Dios tiene que hacer reaccionar a Abraham. Abraham, ese lugar de los filisteos no es la tierra que yo te prometí. ¿Y de qué manera lo hace reaccionar? Abraham, quiero que me ofrezcas un sacrificio, pero en un lugar donde yo te diré dónde quiero que lo hagas al presentar el sacrificio. Llevas a tu hijo, a todo. El precio va a ser bien caro. Y Dios le dice que lo iba a llevar a una tierra que le duró 3 días caminando. Toma ahora tu hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moría. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No quiero holocausto en la tierra de los filisteos. No quiero ninguna celebración en la tierra de los enemigos de Dios. Yo quiero que vayas a un lugar donde yo te voy a indicar, la tierra de Moría. Y este sacrificio de Abraham era algo profético de lo que habría de acontecer muchos años después. Vete a la tierra y en uno de los montes que yo te voy a decir. Y Abraham salió obedeciéndole ciegamente a Dios. Salió de la tierra de los filisteos y caminó rumbo hacia Jerusalén. Y cuando llegó a los confines de Jerusalén le dijo, ahí está el monte del Señor, ahí está el monte Moría. Y en ese mismo monte vas a ofrecer el sacrificio. ¿Sabe usted que el monte Moría es el mismo lugar donde fue crucificado el Señor Jesús? El mismo monte donde Jesús fue crucificado. Abraham no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Abraham, quiero que vayas ahí a ese monte y lo ofrezcas. Él no sabía que muchos años después Dios ofrecería su propio hijo por nosotros en ese monte. ¿Está entendiendo? ¿Por qué no quería que haga
el sacrificio en la tierra de los filisteos? Porque Dios no iba a aceptar de gente que desprecia a Dios, que rechaza a Dios. Dios no lo iba a aceptar nada de ellos. Por eso le dijo, vete de tu tierra, vete al monte que yo te diré. Primero lo sacó de Ur de los Caldeos. ¿Por qué? Porque Ur de los Caldeos, que es la antigua Persia, que hoy es Irán, es gente que adoraban a muchos dioses, hasta que se volvieron musulmanes. Pero en esa época adoraban a muchos dioses y Dios lo quiso sacar de la idolatría. Ahora lo saca del pueblo de los filisteos, sal de los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos también eran politeístas, o sea, adoraban a muchos dioses. Vete a una tierra que yo te diré. ¿Y esto qué me enseña, hermano mío? Me enseña de que yo soy un hijo de Dios, rescatado por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en el mismo monte donde iba a ser sacrificado Isaac. Para que yo viva una vida como hijo de Dios y le ofrezca sacrificios de adoración, de alabanza al Señor. Hermano mío, mi vida tiene que ser de honra para Dios. Por algo Él pagó muy mucho por nuestro rescate. Él no fundó una religión, Él nos rescató al precio de la sangre de Jesucristo. No podemos estar viviendo dándole las espaldas a Dios, deshonrándolo a Dios. Dios quiere que aprendamos a vivir como Él quiere. Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 5 al 7. Dice estas palabras. Porque los que viven conforme a la carne, cuando está hablando de la carne, es los que viven conforme a su vieja vida. Eso quiere decir. Los que viven conforme a la manera en que vivían desordenadamente antes. Eso. Y de las cosas de la carne se ocupan. Mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto la intención de la carne, de mi vieja vida, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse. No podemos vivir una vida donde Dios pagó con la sangre de su propio Hijo y seguir viviendo como si no hubiera pasado nada. Dios nos rescató para sacarnos de esa vida sucia, desordenada, con pasiones descontroladas. Eso no es lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Entonces, Dios está buscando que le agrademos, pero con honra, honrándolo en todo momento. Luego dice en Santiago capítulo 4, verso 4. Dice así, adúlteros y adúlteras, miren cómo trata el apóstol Santiago. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cuando dice adúltero, yo voy a explicarle una cosa. ¿Qué es el adulterio? Se practica a roletes. ¿Qué es el adulterio? Engañar a la esposa o engañar al esposo. ¿Verdad? ¿No lo sabía? Eso es el adulterio. El adulterio. Imagínense, Dios nos compró al precio de la sangre de su Hijo y seguimos viviendo conforme a las costumbres de antes. Pero, ¿Dios cambió tu vida o no la cambió? Y si Dios cambió tu vida, ¿por qué seguir viviendo así? Eso es ser
un adúltero. Volver otra vez a engañar o a mentir, a seguir viviendo a lo que vivíamos antes. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? No está hablando del mundo geográfico. No está hablando del globo terráqueo, de los países, de los pueblos. No, no. Está hablando del sistema que vive el mundo. El sistema que el mundo tiene. El sistema que se va metiendo, y el sistema lo maneja el diablo. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Y ustedes miren lo que está pasando en la sociedad. Si no hay una mano siniestra detrás de todo esto. Para volver unos contra otros. ¿Quién ha metido la droga en el mundo? Si no es el diablo. Hoy no se la puede parar. ¿Quién ha metido la violencia, la degeneración? ¿Quién ha metido la homosexualidad? ¿Quién ha metido todo lo que usted se pueda imaginar? Eso no era plan de Dios. Escuché una explicación sobre la homosexualidad, algo impresionante. Y un pastor acá muy natural y sencillamente nos explicó. Mire usted, fíjese, agache la cabeza y mire, si tiene pito, es varón. Si no tiene pito, es mujer. Más sencillo, chao. ¿Es verdad? ¿O alguno tiene duda todavía? El matrimonio, la palabra matrimonio, de ahí proviene la matriz. Y la matriz la tiene la mujer. El varón nunca va a tener matriz. ¿Quién está metiendo todas estas cosas en la mente de la gente? El sistema del mundo, el sistema del diablo. Eso es lo que el diablo ha creado. Que cada vez, por los medios, por la comunicación, la televisión, nos va llevando, impulsando a aceptar el sistema del diablo. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? No quiero hablar de pañuelos verdes ni pañuelos azules, porque eso para mí ya ha sobrepasado. No quieren entender de que el niño por nacer ya tiene vida y Dios lo ve y lo tiene en cuenta. ¿No lo quieren entender? No lo entiendan, pero arréglensela con Dios. Todas las que están abortando y las que amparan y apoyan el aborto, sepan que se la van a ver con Dios, porque es crimen, es crimen. Aunque las leyes salgan a favor, la ley no va a servir para nada. Es lo mismo que me rebele contra la ley de la gravedad. Sacamos una ley y decimos, la ley de la gravedad no sirve. ¡Pum! Y cancelamos la ley de la gravedad. Nos subimos arriba de algo, nos tiramos y nos hacemos pedazos contra el suelo. ¿Cómo? ¿No dice que se anuló la ley de la gravedad? A ver, pruebe. A ver, pruebe. Y por más que saquen leyes y leyes y leyes, no van a probar nunca que el hombre no puede tener hijos. La mujer es la que tiene el hijo. La que tiene la matriz es la mujer y no el hombre. ¿Entendieron esto? ¿Vos querés aceptarlo? Es problema tuyo. Dios lo ha hecho así. El inventor del matrimonio es Dios. Para eso la creó a la mujer con matriz. ¿Está ahí por ahí todavía? ¿No se me ha ido? Almas adúlteras. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, del sistema del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Eso lo dice Dios. Está escrito hace cientos y miles de años. Por último, Romanos 12:2.
Miren lo que dice el apóstol San Pablo en esto. No se conformen a este siglo. Cuando habla del siglo no está hablando del siglo XX, no. Al sistema. A eso se refiere. No se conformen a este siglo, mas reformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que cambiar la mente. Hay que cambiar la mente. No se puede vivir en una doble vida, en una vida manteniendo la vieja vida y pretender que Dios te siga bendiciendo. No se puede. Es imposible. Así que no tratemos eso. La segunda cosa que tenemos que aprender. Abraham se levantó muy temprano, preparó las cosas, y cargó su hijo, cargó la leña, cargó el fuego y salió. Y salió caminando y llevando, viajando y viajando y viajando. No era algo sencillo para Abraham. Era algo que tenía que pensarlo mucho. Él no lo pensó. Él tomó la decisión y obedeció. Dice la Biblia que salió muy de madrugada. Sara dormía, tranquila, ni enterada de lo que estaba pasando. Si Sara hubiera estado despierta, no habría permitido el sacrificio. ¿Cuánto le costó para tener ese hijo? Y ahora Dios se lo quiere quitar. Ella no habría entendido. Por eso Dios le pide la orden, se la da a Abraham. Y Abraham, sabiendo todo, se levanta temprano, sale para cumplir con lo que Dios le había dicho. Lo que pasa es que cuando Dios pide algo y vos quieres tener una relación entendida con Dios para obedecerla, no nos podemos guiar por los sentimientos. Cuando nos guiamos por los sentimientos nos equivocamos. Abraham escuchó la voz de Dios, él le cree a Dios y él salió llevando a su hijo a un sacrificio. Y usted dirá, pero Abraham estaba loco. No. Abraham aprendió a creer de tal manera, escuche lo que le voy a decir, que él salió para que llevara a su hijo al sacrificio y él iba pensando, no sé cómo, pero yo sí sé que Dios me lo devolverá. Dios me lo va a devolver. Dios me dice que lo sacrifique, yo voy a hacerlo. Pero yo estoy seguro que Él me lo devolverá. Y hermanos, cuando uno se mueve en esa convicción, es cuando Dios te habla y Dios te ilumina. 3 días caminando. ¿Qué pensaban cada uno? Los sirvientes no tenían idea de lo que pasaba. Y hay mucha gente que no tiene idea de lo que Dios ha planeado en nuestra vida. Por eso mucha gente piensa que ir a la iglesia va a ser una revolución, un cambio de vida. ¿Qué le han metido en la cabeza? ¿Qué le han metido en la cabeza? No le han metido nada. Al contrario, ¿sabe qué ha sucedido? Le quitaron un velo. Porque cuando vos venís al Señor Jesús, no te meten en la cabeza, te quitan el velo para que veas lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. ¿Está entendiendo esto? Dios quita el velo para que nosotros podamos ver lo que Dios quiere que veamos. Isaac tendría grandes dudas, pensando qué iba a hacer, cómo iba a ser. Sin embargo, él cayó y
se entregó en obediencia a lo que el padre hacía. ¿Y Abraham qué pensaba? Dios me lo dio, ahora me lo pide, él sabrá cómo me lo va a devolver. Pero yo sé que me lo devolverá. Él no veía lo que Dios ya tenía preparado. Él salió caminando, llevando. Papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no vemos el cordero. Tranquilo, hijo. Dios proveerá. Dios nos va a dar un cordero. Y seguía caminando. Iba pensando en esos 3 días, cuando subieron al monte, cada paso de obediencia que Abraham iba dando, creyéndole a Dios. ¿Sabe qué hacía Dios? Iba trayendo del monte un cordero que venía pastando, comiendo, hasta que de repente cerca de un arbolito que era como una zarza, quedó encajado. Ahí quedó encajado. Cada paso de obediencia que Abraham daba, Dios le iba acercando el cordero. Dios le venía trayendo la solución. Y en nuestra vida cristiana, escuche querido iglesia, escuche hermano, cada paso de obediencia que le damos a la palabra de Dios, Dios va trayendo el milagro, la solución a nuestros problemas, a todo lo que no podemos hacer nosotros, Dios lo va trayendo. Pero Isaac dice, papá, no veo, ¿dónde estará el cordero? Dios proveerá. Abraham no lo veía, pero lo creía. Y hermano, hay algo que usted y yo tenemos que entender, que lo repetimos continuamente. Cosas que ojo no ve. ¿Usted ya vio lo que Dios tiene por hacer? Ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Usted sabe todas las cosas que Dios tiene preparadas? ¿Usted lo ha visto? No, yo tengo este problema. Cada vez que le obedecemos, Dios va trayendo solución a nuestros problemas. Permita que la mano de Dios traiga la bendición. No corte con la desobediencia el trayecto de la bendición a su vida. Viene la bendición. Así le decía el profeta a su sirviente: vamos, rápido, viene la lluvia. ¿Qué lluvia? Si hace 3 años que no llueve. ¡Viene la lluvia! Y se venía la lluvia. ¿Y qué es lo que ve? Una sombra, una nube como del tamaño de mi mano, nada más. Y el profeta dice: rápido, porque se viene la lluvia. Y la lluvia vino. Yo quiero decirte, hermano mío, se viene la lluvia. Se viene la lluvia. ¿No la ves? Ya la vas a ver. Ya la vas a sentir. Ya vas a ver lo que Dios hace. Lo que todavía no has visto ni has oído son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Amén. Llegó el momento, Dios detiene la mano de Abraham, y cuando Dios se impresiona de ver la obediencia de Abraham, él ya lo sabía, y Dios dice: mire, nunca Dios juró por él mismo. Por eso dije que esta palabra nunca más se repitió en toda la Biblia. Juro, dice Dios, por mí mismo, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, te voy a bendecir. Y si Dios lo juró por él mismo, Dios cumplió el juramento en Abraham. Y lo bendijo, y lo bendijo, y lo bendijo de una manera impresionante. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, porque en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido mi voz. ¿Sabe hasta dónde ha llegado el evangelio de Jesucristo en esta tierra? Esa es la promesa de Dios. ¿Sabes cuántas personas en el mundo entero están escuchando hablar de Jesucristo? Esa es la bendición que Dios le dio a Abraham. Y querido mío, cuando
vos y yo aprendemos a caminar y a obedecerle a Dios, vas a ver las cosas que Dios hace. Porque Dios nos va a premiar con su bendición. Amén. Por último, cuando volvió, terminaron, ofrecieron el sacrificio, mataron el carnero. Dice que volvió Abraham a los siervos que estaban cuidando los asnos y se fueron juntos, pero a Berseba, no a la tierra de los filisteos. De los filisteos pasó ahora a Berseba. Volvió a la bendición. En el capítulo anterior, él reclama a Berseba. Berseba no era de los filisteos. En Berseba había un pozo de agua surgiente y Abraham le dice al rey de los filisteos, yo cavé ese pozo, me pertenece. ¿Y sabe qué pasó después que volvió del sacrificio? Dios le devolvió Berseba a Abraham. Y Berseba vino a ser el hogar de Abraham durante mucho tiempo. Berseba, el pozo de agua, estaba en territorio de Canaán, no le correspondía a los filisteos. Allí vivió Abraham, Isaac, Jacob. Allí se estableció el profeta Samuel, sus hijos. Allí descansó el profeta Elías. Allí encontró agua Agar. Allí lo recuperó Nehemías. Después de todo lo que pasaron, Nehemías volvió y recuperó toda la tierra y fue a Berseba y recuperaron la tierra de Berseba. ¿Por qué? Porque era tierra de abundancia de agua. ¿Sabe lo que había al frente de Berseba? El desierto. Ahí era el límite del pueblo de Israel. Lo demás era todo desierto. Por eso en la historia se habla desde Dan hasta Berseba, el territorio de los israelitas. Desde Dan hasta Berseba. Y por muchos años en Berseba fue una gran ciudad, bendecida, próspera, con abundancia de agua. ¿Crees lo que Dios dice? La bendición que Dios tiene. Hay un pozo de agua en abundancia. Hay un río de agua que Dios tiene preparada para nosotros. Solo hace falta que yo le crea. Solo hace falta que yo aprenda a obedecerle. Y Dios va a hacer cosas con cada una de nuestras vidas. Amén. Porque la obediencia trae la bendición. La obediencia trae la bendición. Amén. Inclinamos nuestro rostro ahí. Oramos al Señor. Decimos, Señor, gracias. Gracias por la enseñanza, la palabra, por lo que nos enseñas. Ayúdame a obedecerte en todo momento, Señor. Ayúdame a entender que tú quieres la obediencia mía, porque tú tienes la gran bendición para nuestras vidas. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por largos días. Señor, gracias. Gracias porque tu promesa no es falsa, es real. Cada día vemos cumplir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en tierras de bendición. Bendice cada hermano, cada hermana, Señor. A los que están atravesando por momentos de crisis. La obediencia cambia las crisis. Señor, en el nombre de Jesús nos levantamos como verdaderos hijos de Dios para vivir una vida en victoria. No nos has llamado a vivir en el fracaso. Jesús no murió en la cruz para que yo siga cayendo en el fracaso, sino para darme una vida
nueva y en abundancia. Gracias, Señor. Que toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, el honor, el poder, todo sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén